Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves, aquí por Radio Esperanza, en el 1140 del AM en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí en cabina, como todos los jueves, mi hermana Elena y mi hermano Francisco, y ellos ya están listos para recibir tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde, ¿ok? Y para que te comuniques con nosotros, te voy a dar los números de teléfono. Primero los de aquí de cabina de Radio Esperanza, que están a tu disposición todo el día. Son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Te lo repito, 8375 50 51 y terminación 55. Si eres de fuera de Monterrey, solo tienes que agregarle al principio un 81 y ya con eso acá recibimos tu llamada. También podemos estar en contacto por medio de correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo voy a repetir. volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También te voy a dar mi número de celular personal por si quieres llamarme al terminar el programa, y no solamente hoy, cualquier día. Ahí puedo atenderte o bien enviarme un mensaje de texto o un WhatsApp. Mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También te invitamos a visitar nuestra página de internet. Es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. También puedes buscarnos en Facebook, también así como Volviendo a la Palabra, y también en YouTube, y tanto en Facebook como en YouTube, como en la página de internet. Estamos subiendo constantemente nuestras prédicas, no solo de la semana, los fines de semana, por si te interesa darle una visitadita, ¿ok? Si te interesa alguna de las prédicas pasadas, la prédica de hoy, también las tenemos en disco. Solo tendrías que llamarnos y te la enviamos. Lo mismo si necesitas, si no tienes Biblia y quieres leerla, solamente tienes que llamarnos, darnos tus datos y también te enviamos una hasta la puerta de tu casa, ¿ok? Solamente todo lo que ofrecemos siempre es de gracia. Solamente nos tardamos un poquitín, pero tennos paciencia porque gracias a Dios siempre tenemos entregas, ¿ok? También para los que nos preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección está en la calle Corregidora, número 500, en la mera esquina con la calle Colón. Corregidora Cruz con Colón, muy cerca de la Clínica 6, ¿ok? Además tenemos unas pequeñas células de estudio en casa. Por ejemplo, estamos los lunes en la colonia Pedregal del Topo Chico en Escobedo, los martes y jueves en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca, los sábados en Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te interesa, si estás cerca de alguna de ellas, llámame o mándame un mensaje y te mando la información, el domicilio, los horarios y todo lo que necesites, ¿ok? Además, hemos hecho las últimas semanas un aviso. Un hermano en Cristo, un oyente de esta estación, nuestro hermano Roberto Escalante, está quedando sin vista por muchos problemas y ocupa varias intervenciones. Y la primera solamente le cuesta alrededor de 70,000 pesos, los que, bueno, estamos prestando un poco de ayuda para que pueda conseguirlos lo más pronto posible. Y si a ti te nace, si el Señor pone en tu corazón la disposición, te vamos a dar su número de cuenta. Es una cuenta de esas de Oxxo. Si tienes en qué anotar, es la 4766 8412 3293 5794. 4766 8412 3293 5794.
Roberto Escalante se llama él. Si quieres más informes, llámanos o bien llámale a él directo. Su celular es el 818-178-0647, ¿ok? Y bueno, vamos a estar aquí para servirte. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando de falsos profetas, de falsos maestros. Ya tenemos varias semanas y comenzamos hablando de las malas prácticas que han introducido al cristianismo estos falsos maestros y de lo que estamos tratando de hacer, de que entiendas que no es cosa menor. Lo que tratamos de poner en tu mente es esto, que no es cualquier cosa, que tu vida eterna está en juego. Sí, que tenemos que distinguir, cómo distinguir una iglesia correcta por su pastor, cómo distinguir un pastor, de eso estamos hablando. Pero primero debes entender esto, que no es cosa menor, que tienes que hacerlo, que nadie lo va a hacer por ti, que de hecho es un mandamiento, dice Primera de Juan 4:1. Amados, pero mira cómo empieza, no creáis a todo espíritu, es decir, es un mandamiento, no creer, no porque lo escuches en un púlpito, no porque lo escuches aquí en radio, es un mandamiento, hermano, no creas. Es decir, no es un mandamiento creerlo, es un mandamiento no creas a todo espíritu, sino probarlos, es decir, te da el orden. Tú que escuchas el radio, todo lo que escuchas ahí en tu iglesia, todo lo que mires en tele, todo lo que veas en YouTube, en Facebook, hoy con las redes sociales, prédicas tras prédicas, pastores tras pastores, unos más famosos que otros. Bueno, el mandamiento es no creerles. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Probarlos primero, a ver si son de Dios. Y ahí nos dice por qué, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero es un mandamiento, no les creas. No creas a cualquiera, no le creas a todos. No porque estemos en una estación cristiana, todos somos cristianos. No porque estemos en un canal cristiano, todos somos cristianos. No creas a todos. Hay que ponerlos a prueba. No todo el que dice venir de Dios, viene de Dios. La enseñanza sobre los falsos pastores es tremenda en la Biblia. Mira lo que dice 2 Corintios 11:13. Son palabras muy duras, muy peligrosas. 2 Corintios 11:13. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. ¿Te das cuenta lo que dice? ¿Sí? ¿Por qué distinguir a los falsos? Porque los falsos trabajan para el diablo. Hermano, no es un día de campo el cristianismo, no es el club de Toby, no es como escoger si le vas a Tigres o a Rayados, no es de a ver si votas por Morena o por el PRI, no, mi hermano. Si te equivocas, tu final eterno está en juego. ¿Sí? Está en juego. Si te equivocas y en vez de seguir al Dios verdadero, estás siguiendo al diablo. Por eso nos advierte, por ejemplo, Mateo 7:15, nuestro Señor Jesús, guardaos de los falsos profetas, guárdense de ellos. Y luego nos da una clave, pero vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo lo dijo un poco más fuerte, en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pedro también lo dijo, hubo falsos profetas como habrá falsos maestros. ¿Qué harán? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Sí? Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice el 2:3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y así son las advertencias del Señor. Segunda de Timoteo 3:2, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera, etcétera, hasta que dicen el 3:5,
con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice, y a esto se evita. Si juntamos todo esto y más que hay en la Biblia, mira cómo nos da claves. Jesucristo dice en Mateo 7, por sus frutos los conocerás. ¿Sí? Y luego nos dice, nos advierte de varias cosas. Lo primero que debes saber cuando hablamos de falsos pastores es que son ministros del diablo. No es cosa menor. No es de que si me cae mal, si me cae bien, no es de que bueno, él dará cuentas. Bueno, no, son ministros de Satanás. Pero lo segundo es que vienen disfrazados de ovejas. Sí, que traen Biblia en mano, que hablan usando la Biblia, que están en una iglesia que se dice cristiana, hermano, que pueden hacerse tus amigos, que tienen apariencia de piedad. Tal vez has comido con ellos, tal vez has convivido con su familia, has estado en una carne asada con ellos, en una cena navideña, y no tienen cuernitos, no echan espuma por la boca. Aquí es donde nos estamos viendo muy inocentes. ¿Cómo distinguirlos? Por sus frutos, dijo Jesucristo. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. ¿A qué fruto se refiere el Señor? Hemos visto dos de las principales características de un falso pastor. Y la primera es la avaricia, hermano. La avaricia. Al falso pastor le gusta el dinero. De hecho, por eso se hizo pastor. Halló la forma de vivir sin trabajar. Al falso pastor le encantan las cosas del mundo. No solo el dinero, todo lo que viene con el dinero. Los autos, las riquezas, la prosperidad, la buena ropa. El falso pastor es codicioso y ama las cosas del mundo. Ahorita leíamos en 2 de Pedro, por avaricia hacen mercadería de vosotros. Pero mira lo que dice también, pero lo hacen con palabras fingidas, ¿sí? Y para eso predican doctrinas falsas, como el diezmo. Si no diezmas, estás robando a Dios. Como la doctrina de la prosperidad, pero en cambio si das y ofrendas, entonces Dios te lo va a multiplicar. Y cosas así, son avariciosos y nos quieren enseñar a ser avariciosos. No seas conformista, tienes que tener éxito y todo lo que apela a la carne. Cuando la Biblia lo que enseña en Santiago 4:4, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Romanos 8 enseña que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero así enseñan cosas erradas, porque la segunda marca de un falso pastor son sus falsas doctrinas, sus enseñanzas, sus predicaciones. Y esto es lo más complicado de descubrir. ¿Cómo podrías descubrirlo? Estudiando mucha Biblia. Eso es lo que Dios quiere, que cada persona estudie tanto o más que su pastor. Que no seamos conformistas, que no seamos dependientes. ¿Cómo sabremos si nos están predicando verdad? Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por ignorante. El pueblo será castigado por ignorante. Hay pastores, hay denominaciones. Por ejemplo, la Iglesia Católica y sus prácticas, hermano, no soportan ni la primera lectura de la Biblia. ¿A qué me refiero? Mi amigo católico, con leer la Biblia una vez, te darías cuenta que todas tus prácticas y las prácticas de esa iglesia están totalmente equivocadas. Todas. No tiene ni una buena. Todas. Bueno, pues hay denominaciones cristianas que están en la misma situación. Por ejemplo, los pentecostales y sus prácticas, hermano, es igual o más fácil que el catolicismo. Con una vez que la leyeras, tendrías para darte cuenta de tantos errores. ¿Qué pasa entre estas dos? Muchos católicos han caído aquí. Eres católico, te convencen de la idolatría es mala, y sí lo es, pero luego los traen dizque al cristianismo, pero a un cristianismo errado, igual, a un cristianismo de hecho peor que en el que estaban. De eso también nos advierte la Biblia. Es maravillosa la palabra de Dios, no se le escapa absolutamente nada. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:18.
dice de estos falsos, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es tremendo. Estos falsos que están dentro del cristianismo evangélico seducen a gente que ya había salido. Dice, sí, ya me di cuenta que el catolicismo es un error, ya me di cuenta que el mormonismo, ya me di cuenta que el testigo de Jehová, y vienen, dice, y caen. Hay un dicho que dice, salieron de Guatemala y cayeron en Guatepeor. Dice segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cuánto ex católico hoy está peor que antes? Sí, porque entraron a una iglesia pentecostal o neopentecostal, ¿sí? Hay doctrinas que te decía ahorita como las pentecostales, hermano, cualquiera con 2 dedos de frente puede discernir que tanto grito, tanto ladrar, tanta gritería, eso no es de Dios, hermano, hasta los mundanos lo saben. Bueno, pero luego avanzas de nivel y vienen más denominaciones. No es el único engaño del diablo. Los neopentecostales, esas iglesias de la prosperidad que crecen y crecen, ¿por qué? Porque están peor. Estos apelan a la mundanalidad de la gente. Estos te predican que tú puedes seguir siendo del mundo, puedes desear las cosas del mundo y ahora es Cristo el que te las va a dar. Aquí no hay que dejar nada. Es decir, Cristo estaba equivocado. Cristo predicaba, deja todo y sígueme. Y ahora no, ellos dicen que dice Cristo, sígueme y tendrás todo. Oh, no se parece nada, ¿no? Cristo decía, deja todo y sígueme. Y estos dicen, sígueme y tendrás todo. Wow. ¿A quién le crees? A la gente le encanta esto porque son mundanos. Y les enseñan que pueden seguir siendo mundanos y de todos modos van a ir al cielo. Y los están engañando. Y tú ves este tipo de iglesias, más parecen discotecas o teatros, espectáculos, shows, ruido, luces, entretenimiento. Aquí es donde la disque alabanza domina. ¿Sí? 1 hora o 2 horas de música, palabra de Dios, ¿a quién? Eso aburre. Hay que poner más música, mucha música, un concierto entero. Es lo que le gusta a la gente, ¿no? Si lees un poco de Biblia, te darías cuenta que están errados, hermano, que están errados, que tipos como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como Ana Méndez, que pertenecen a este movimiento, no vienen de Dios. Y luego gente podría decir, bueno, pero pobrecitos, no, la Biblia lo que dice es que vienen de parte del diablo. La mayoría de cantantes cristianos, entre comillas, pertenecen a este movimiento, como este que acaba de fallecer hace poquito, Julio Melgar, que él se la pasaba profetizando y luego enferma y le profetizaron ahora a él que iba a sanar, le declararon sanidad todos, Marcos Barrientos, Cash Luna, y luego pues se nos murió el pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque no vienen de Dios. Cantantes como Adrián Romero, como Marcos Witt, como Adrián Romero que tiene iglesia acá. Iglesia donde todo se vale, hasta adorar imágenes casi, con tal de tener gente, ¿sí? Y desde luego, porque la gente representa dinero y la gente no discierne, cree que todo es lo mismo, ¿sí? Cree que todo el que se dice cristiano lo es y que el cristianismo es uno solo. No es así. Ministros del diablo, está hablando de que hay un cristianismo hecho por el diablo, ofrecido a las personas por el diablo. Mira lo que dice 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Y antes de continuar te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son el 83-75-50-51 y el 83-75-50-55. Y mi número de celular es el 818-252-8607. 2 de Corintios 11:3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo
¿Cómo pueden extraviarse de la sincera, de la verdadera fidelidad a Cristo? Dice en el 11:4, porque viene alguien predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleras. Todo lo tolera la gente, ¿sí? Dice ahí, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y se está refiriendo Pablo a los falsos, a los que ellos tienen como grandes, como hoy mismo los tiene mucha gente, los grandes apóstoles, el superhombre de Dios, han hecho el negocio de su vida. ¿Sí? Y no necesitamos ir tan lejos. Nuestros pastores locales los quieren emular. No piensan imitar a Cristo. No piensan en salvar ovejas. Piensan en tener ovejas para ganar dinero. Dice Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Si te adelantas un poco en Judas 1:16, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Sacar provecho es lo único que quieren. Han convertido el cristianismo, han convertido la iglesia en su negocio, ¿sí? Pero hacen cosas peores. Para sostener su negocio, ¿sí? Ya decíamos, ellos lo que tienen es avaricia, ¿sí? Y para tener gente, pues tienen que torcer la escritura. Por eso son las dos cosas que debemos de checar en ellos. Pero ellos quieren tener gente y la quieren tener ignorante, sometida, que les crean a ciegas. Esa es la mayor de las intenciones. ¿Por qué? Porque es lo que mayormente les funciona. Gente ignorante es más fácil de manipular. Gente que no sabe Biblia, pues es más fácil de controlar. Si alguien se pone a leer la Biblia, ese no conviene, ¿sí? Y si ese empieza a hablar con los demás de la Biblia, no conviene. Por eso hay pastores que expresamente enseñan a la gente que no lean tanta Biblia. ¿Los has escuchado? Hay pastores que dicen, no leas tanta Biblia, te estás volviendo loco, como si eso fuera malo. Bueno fuera que te volvieras loco leyendo la Biblia, ¿sí? Hay pastores que no le enseñan a su gente que tienen que leer la Biblia. Tienes que huir de pastores así. Porque a ellos no les conviene que aprendas Biblia. ¿Por qué? Porque ellos tampoco lo saben. Ellos tampoco son grandes maestros. Ellos saben que si tú no sabes nada y ellos te salpican un versículo, tú los vas a seguir teniendo como los superungidos, ¿sí? ¿Qué hacen hoy en día? Hemos visto que hacen doctrinas de un versículo, ¿sí? ¿Los has oído? Un versículo el domingo y después toda la media mañana para disque explicarlo, con chistes, con historias, con lo que sea, menos con Biblia. Otros se la pasan predicando de cualquier cosa, menos de la Biblia. Sí, hay pastores que agarran, no sé, el águila. Sí, el águila, mira el águila cómo vuela, ¿sabías? No, ¿a poco sí vuela? Sí, sí vuela. Y luego cuando está muy alto allá, es libre. Y así somos nosotros, tenemos que vencer. Entonces el águila es nuestro ejemplo, ¿sí? Tú tienes que ir muy alto y allá serás libre. Y la gente dice, amén. ¿Qué fue eso? ¿En dónde está la Biblia? Y esto es lo que abunda en el neopentecostalismo. ¿Sí? Tienes que ser como la mariposa, tienes que ser como... Ejemplos que nada tienen que ver con la Biblia. Prédicas que motivan. Tú eres un campeón. Tú eres una princesa de Dios. Tú debes de tener todo. Tú y tú y tú. Y prédicas que apelan al ego, al nuestro yo. Que la Biblia enseña que tiene que morir. Que ese viejo hombre tiene que ser crucificado. Pero estos, en vez de enseñarte que tiene que ser crucificado,
Lo que enseñan es, no, ese viejo hombre, eres tú eres un triunfador. Tú debes de ser millonario. ¿Sí? Esto es lo que abunda en el neopentecostalismo, en las iglesias de prosperidad. Si tú buscas prédicas de Marcos Witt, es lo que enseña. Dinero, dinero. Si tú pones el canal enlace, primero dinero, dicen ellos. Los pentecostales es diferente, ignorantes también, pero ellos no, ellos gritan, ellos apelan más a las emociones, ellos hablan del diablo y tienen que gritar. No sé si te vaya a hacer daño en el oído, pero así gritan, ¿no? Tienen que pegarse el micrófono así y gritar mucho. Se le acabó el jueguito al diablo, esta congregación es santa. ¡Ah! Y te hacen daño en los oídos, ¿no? Pero es que a más gritos, la gente piensa que tiene más espíritu. Hablan de santidad sin saber lo que es santidad, porque no es posible saberlo sin leer la Biblia. Gritos, gritos. Y el diablo está enojado porque tú y yo hemos tenido las promesas. El diablo se duele, el diablo está llorando. Oh, rama, 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 aleluya. Gloria a Dios. Y la gente le llama a eso poder. Y eso es lo que se la pasan gritando. ¡Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús! Y frases así. Yo creo que te estás identificando, ¿no? Con esa iglesia donde vas el domingo y respirando al micrófono fuerte, ¿no? Así, oh, sí, Dios está haciendo milagros en esta hora. Dios está tratando de desatar. El enemigo está aquí, pero Dios le va a ganar. El diablo se equivocó porque Cristo tiene poder a su nombre. ¿Y qué decimos todos, no? ¡Gloria! ¿Y la Biblia, hermano? ¿Y la Biblia? ¿Y el enseñar palabra? No, no son gritos. ¡Hay poder, hay poder! Y la gente cree que eso es poder del Espíritu, cuando es ignorancia total. Pero un ignorante abusando de otros ignorantes. ¿Qué hacen para que no te des cuenta? Te decía ahorita, lo principal es que no leas Biblia, ¿sí? Sí, porque te vuelves loco. Todo estará en paz en estos negocios, ¿sí? Hay iglesias con tanta paz ahí, pero porque nadie discierne nada. Y ya podrían quedarse con su negocio redondo, ¿sí? La gente ignorante y ellos viviendo de la iglesia. Alguien puede decir, bueno, pero hay iglesias que son pobres y predican esto, sí, pero son pobres por falta de gente, ¿sí? Pero el pastor igual codicia ser sostenido. Yo conozco iglesias y tal vez tú también, hermano, que la forman 3 o 4 familias, nada más, y entre esas 3 o 4 familias sostienen el sueldo de un pastor. Hazme el favor, ¿no tienen cerebro? ¿O qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Sí? 3 o 4 personas, 3 o 4 familias y familias muy humildes y sosteniendo la vida de un pastor avaricioso. Es un negocio redondo. La gente tiene que ser ignorante, ¿sí? Pero eso ya no les basta. ¿Cómo asegurar su negocio? No solo por un ratito, sino por largo tiempo. Y aquí es donde hablábamos la semana pasada. Comienza algo que se llama abuso espiritual. Quieren dominarlos mentalmente y lo logran, y lo logran. Los pastores de hoy juegan psicológicamente con las personas de formas tan fáciles. ¿Sí? ¿Por qué? Por ignorancia de las personas. Pero hay jueguitos psicológicos tan simples, hermano, que la gente se traga, tan simples. No sé, en una iglesia de 500, imagínate que hay 500 personas y el pastor se para enfrente y dice, Dios está llamando 100 personas de aquí que van a aportar 200 pesitos. Dice Dios que ya sabe que lo necesitas. Sí, pero tienes que sacrificar a tu Goliat y Él te va a bendecir abundantemente. Dios te dice, si sacrificas a tu Goliat, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y son únicamente 100 personas. Yo sé que aquí hay 500, pero son 100 a las que Dios está llamando. A hacer un pacto con Dios por 200 pesitos. Y hasta se pelean, hermano, para correr adelante a la canasta porque creen que Dios los está llamando, ¿sí?
Hay iglesias que hacen esto más grande, como la del pastor Pompa, que dice, se ha atrevido a decir, Dios me está diciendo que alguien aquí va a dar su camioneta para Dios. Tú dices, para el amor de Dios, ¿quién se va a tragar esas cosas? No, sí, le sobran camionetas. Y Dios dijo que te la va a compensar, no tengas miedo, hoy es el día. Y no te das cuenta que te están manejando mentalmente. O sea, como en las dichosas campañas de milagros, comienza el predicador diciendo, Dios me dice que aquí hay alguien con un dolor. Pero pastor, pues a eso vinieron todos. Pues a eso vinieron todos, pues anunciaste una campaña de milagros. ¿Sí? Dicen, Dios me dice aquí que hay alguien con un dolor. ¿Sabes cuántas personas llegaron ahí con un dolor? Y se llena aquel altar. Son maestros en manejo psicológico, son maestros en manipulación de la mente. ¿Sí? Y con esa manipulación, lo que han hecho con el cristianismo hoy, lo primero que quieren hacer, porque esta es la base para que su negocio funcione. Primero quieren, claro, que la gente se quede, decíamos ahorita, más gente, más dinero, que permanezca. Entonces, cuando alguien se quiere ir, pues le meten miedo. Entonces, ¿has estado en alguna iglesia así? O tal vez estás todavía. Si te vas, te va a ir muy mal. Si te vas sin mi cobertura. Si te vas, tu familia se va a destruir. Si te vas, te va a caer una maldición. Te vas sin mi cobertura. Pues es de lo que andamos huyendo, pastor. Y no, pero ellos quieren que se quede, pero además que se quede quieta, sumisa, controlada la gente. Hay dos frases preferidas de estos pastores. La primera es, no juzguéis. ¿La has escuchado? Y Mateo 7, ¿verdad? Hay otra frase que les encanta, la favorita diría yo, no toquéis al ungido de Jehová. ¿Sí? O sea, ellos son los ungidos y no puedes tocarlos. Para que su negocio funcione, tiene que tener control sobre las personas. ¿Sí? ¿Cómo controlarlos? La intención de un pastor del diablo, la intención del cristianismo del diablo, y ojalá tú que me escuches, piensa tantito, hermano, porque esto no es lo que quieren hacer, esto es lo que ya hicieron. Esto es lo que abunda en las iglesias, en este cristianismo falso. Separación, niveles de cristianos, elitismo cristiano. Es decir, Él es el ungido de Jehová, los pastores son superiores y las ovejas son inferiores. Y las ovejas tienen que, como dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos. Sométanse, obedezcan. Y un día que no lo hagas, te declaran en rebeldía. Un día que preguntes por cualquier cosa, no toquéis al ungido. Y te amenazan, porque no sabes lo que te pasaría. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? Cierto es que la Biblia dice en Primera de Crónicas 16:22, no toquéis, dijo el Señor a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Primera de Crónicas 16:22. Aparte está en el Salmo 105:15, exactamente igual. Además, en Primera de Samuel hay dos ocasiones donde David menciona esto respecto a Saúl. Por ejemplo, una de ellas está en Primera de Samuel 26:8. Dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo, déjame que le hiera con la lanza, lo enclavaré de un golpe y no le daré segundo. Y David le dijo, no le mates, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David entendió esto, no tocar al ungido. Y esto es lo que están usando los pastores para controlar a las personas. Ellos quieren vivir de la iglesia, ellos quieren no dar cuentas, ellos quieren tener control, quieren además que nadie se les vaya, que se queden pero callados. ¿Cómo lo logran? Así, elitismo espiritual, ¿sí? Ustedes son chicos, nosotros somos los ungidos, y además de ungidos, intocables, abriendo una brecha entre el pueblo y ellos, ¿sí? ¿Qué significa esto del ungido de Jehová?
Nos queda poco tiempo, pero te pregunto, ¿quieres estudiar un poco de Biblia? Vamos a estudiar esto del ungido. Mira cómo la palabra ungido solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. En Lucas 2:26 dice de Cristo, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ese es nuestro Señor Jesús. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice nuestro Señor Jesús. Y eso es todo lo que aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay otra palabra en el griego, en el Nuevo Testamento, que significa ungido, y es la palabra Cristo. En el Antiguo Testamento, la palabra para ungido también es Mesías, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento la palabra Cristo, ¿sí? Y si te fijas, esa es la palabra que se usa siempre para Jesús. El Cristo quiere decir el ungido. Por ejemplo, en Mateo 1:16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, es decir, el ungido. Y esta palabra Cristo solo se usa para Jesús, ¿sí? Para Jesús, pero significa ungido. Mira cómo tomará sentido, por ejemplo, Mateo 24:23. Si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, está diciendo, si alguno les dice, miren, aquí está el ungido, o allí está, no les creáis. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos. ¿Qué quiere decir? Se levantarán falsos ungidos. O sea, se entiende un poco diferente, ¿no? Pero sigamos con la palabra ungido. Se usa mayormente en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? En la Strong, la palabra ungido significa persona consagrada, ¿sí? ¿Por qué consagrada? Porque en el Antiguo Testamento se ve una práctica. Cuando consagraban a algo o a alguien para Dios, ya sea una persona o un utensilio, eran ungidos. Ungidos, ¿ok? Ungidos. ¿Qué es ungir? Ungir es echarle aceite. Acto de aplicar ungüento o aceite sobre una persona o una cosa. Eso es lo que es ungir. Acto de aplicar ungüento o aceite sobre una persona o cosa. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Para todo lo que iban a consagrar al Señor. Puede ser una persona, por ejemplo, en Éxodo 28. Para los hijos de Aarón harás túnicas en Éxodo 28:40. Les harás cintos y con ellos vestirás a Aarón, a sus hijos, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y después si vas por Éxodo 29, por Éxodo 30, se ve todo lo que se ungía. Se ungió el altar, se ungió el tabernáculo. Eso era ungir, ponerle aceite, ¿sí? Además de objetos, te digo, a personas también. Hay ejemplos como cuando Samuel ungió a Saúl, lo ungió con aceite. El mismo Samuel ungió a David, ¿sí? En 1 Samuel 16:13 dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí se ve algo súper importante. La unción que se ve en el Antiguo Testamento con aceite era figura de la unción con el Espíritu Santo. El aceite en el Antiguo Testamento simboliza al Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, pasando ya al Nuevo Testamento, dice en 2 de Corintios 1:21 y 22, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él nos ungió, Él nos selló, Él puso su Espíritu. ¿Te das cuenta? Él nos unge con
su espíritu. Esto es lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En el Nuevo Testamento se ve que se ungían con aceite solamente a los enfermos. Ya no se unge para apartar para Dios. ¿Sí? Ya no se ungían reyes tampoco. ¿Sí? Entonces solamente se ve lo que te decía ahorita, 2 veces aparece la palabra ungido en el Nuevo Testamento. Y tenemos que tener algunas preguntas. ¿Hay ungidos o no según el Nuevo Testamento? Claro que sí, pero ¿qué es un ungido? El que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, el Salmo 89:20 dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. ¿Sí? Pero mire, el que nos da más luz es Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿A quiénes les está diciendo esto? ¿A algunos especiales? ¿A los pastores? Para entender esto tendríamos que leer todo el contexto. ¿A quién le habla? Mira, Primera de Juan 2:1. Les dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, les escribe a toda la iglesia. Miren Primera de Juan 2:7. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Es decir, hermanos, a todos. Y si sigues avanzando en ese tenor es cuando llega a este contexto. Por ejemplo, Primera de Juan 2:18, otra vez: hijitos, es decir, a todos. Ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y luego dice en el 1 de Juan 2:20, en este contexto: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, los del anticristo no, ustedes sí, todos tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Todo cristiano es ungido. El falso no es ungido. Todo cristiano verdadero es un ungido. Mira, Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Es decir, fueron ungidos por el Espíritu Santo y no tienen necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción, lo vuelve a repetir, misma os enseña todas las cosas. Es decir, todos los cristianos somos ungidos. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. No hay cristianos con espíritu y cristianos sin espíritu. La Biblia no hace tal división. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Todos los cristianos somos ungidos por el Espíritu Santo. No hay diferentes clases de cristianos. No hay tampoco unos más ungidos que otros. No hay tampoco unciones diferentes. ¿Has escuchado eso de la unción de milagros? No existe. La unción profética no existe. La unción de finanzas no existe. La unción de riquezas no existe. Son tonterías. Son blasfemias, son herejías. La unción es el acto en que recibimos de Dios el Espíritu Santo. La unción es el acto de haber sido bautizados y sellados y ungidos por su Santo Espíritu. Esa es la unción. La unción. Mire lo que dice 2 de Corintios 1:19 en adelante. Otra vez, es donde leíamos ahorita que Él nos ungió. Dice en 2 de Corintios 1:21. ¿Y a quién? Mira, porque dice el 1:19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo,
que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. El que nos ungió es Dios. Si Dios nos ungió, ¿quiénes son los ungidos? Tú y yo. Todos los cristianos somos ungidos. Tú eres un ungido de Jehová. ¿No te da gusto saberlo? ¿No te da gozo? Tú, todo cristiano, es un ungido de Dios. No hay diferencias, no hay clases sociales dentro del cristianismo. Ahora, ¿hay trato distinto? Claro, somos amados, somos escogidos, somos protegidos, somos sus ungidos. Pero ¿a qué se refiere con no tocar al ungido? Primero tienes que entender, hermano, que eres ungido de Dios, ungida de Dios, si es que eres cristiano. Y después, oye, ¿puede aplicarse eso de no tocar al ungido? Claro. Mira lo que dice Primera de Corintios, lo que vimos ahorita. Solamente que vamos a tener que leer todo el contexto. 16:7. Dice que en aquel día comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf, David y sus hermanos. Es decir, y después de ahí sigue un salmo, donde leímos aquella expresión de no toquen a mis ungidos. Es un salmo, es un canto que comienza en Primera de Crónicas 16:8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Y así va la canción. 16:14. Jehová es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra, él hace memoria de su pacto perpetuamente y da la palabra para 1000 generaciones. 16:17. Hablando del pacto que concertó con Abraham, el cual confirmó a Jacob y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. En aquel entonces y en ese contexto, antes por amor de ellos castigó a los reyes, y no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. ¿De qué habla, hermano? De que no los oprima, nadie los podía oprimir, porque son pueblo de Dios, nadie los maltrata, no los golpeen, no los toquen, pero no dice no los juzguen, ¿sí? Y en este contexto es lo que entendió exactamente David, en 1 Samuel 26:9, ¿sí? Dijo David: no le mates, ¿sí? Pero no dice no le juzgues. No dice, no le pidamos cuentas. Dijo, no lo podemos matar, ¿sí? No lo podemos tocar al ungido. Pero lo que tienes que saber, cuando la Biblia dice no toquéis al ungido, hay dos cosas. Saúl ya había sido desechado, el Espíritu lo había dejado, pero David no lo sabía. David está actuando por si las moscas, ¿no? Pero lo que está hablando es de no hacer un daño físico, ¿verdad? Literal, no fueron oprimidos, y aquí no mates al ungido. Pero no juzgar no significa esto. Al contrario, juzgar es un mandamiento. Ahorita empezamos con 1 de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu. Tienes que probarlos a ver si son de Dios. Y probar los espíritus, ponerlos a prueba, eso no es tocar a un ungido. Si acaso aquel fuera un ungido de verdad. Y la prueba de que no lo es cuando alguien, al ser juzgado, te menciona un pasaje como este. ¿Por qué? Porque no sabe Biblia. Porque está torciendo la Escritura. Porque no toquéis a mi ungido no significa esto, ¿sí? Sí, la Biblia lo manda. La Biblia lo manda, que los juzgues. 1 Corintios 5:11, que no te juntes con ninguno, que llamándose hermano fuera fornicario o avaro, con ellos ni comáis.
Segunda de Juan 1:10, si alguien viene y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Apártate de los tales, dice la Biblia. Salid de ella, pueblo mío. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no es tocar al ungido. Al contrario, eso es apartarte de alguien que no es un ungido de Dios. Es una orden. No pueden estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No puedes unirte en yugo desigual. Eso no es tocar al ungido, sino que eso es probar los espíritus, a ver si son de Dios. Y si no son de Dios, tienes que salir ahí. Tienes que salir de ahí. Den gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento. Enseñaba Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños debe ser muerto, porque aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Hoy lo que nos manda, hermano, es ponerlos a prueba. ¿Sí? Después de ponerlos a prueba, si no son de Dios, es decir, si no son ungidos, tienes que salir de ahí. ¿Sí? Apartarte, y no solo apartarte. Para aquellos que no les suena, a veces cuando predicamos esto, eso nos manda. ¿Sí? Que no nos quedemos callados. Dice Tito 1:10. Tito 1:10. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, por dinero, por avaricia. Consumen a las viudas, consumen casas enteras y todo por dinero. Y te controlan mentalmente y todo por dinero. Dice Judas 1:3, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me es necesario exhortar que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Claro que hay que levantar la voz. Juzgar un pastor, juzgar su espíritu es un mandamiento. Eso no es tocar un ungido, es precisamente hacer juicio para ver si es un ungido. Si sí lo es, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si no lo es, nos mandan salir de ahí, alejarte de ahí. ¿Te das cuenta? Solamente, claro que tienes que hacer juicio. La Biblia te dice exactamente cómo. Dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo juzgarás a alguien si es falso o verdadero? Tienes que saber Biblia, mi hermano, volver a la palabra. Si no, no puedes hacer un justo juicio. Y hay otro en Santiago 2:13 nos dice, juicio sin misericordia se hará sobre el que no tuviere misericordia. ¿Sí? Es por misericordia. Todo, cuando ellos ya te han convencido de que tú eres menor y de que ellos son el ungido, ya han ganado la batalla. ¿Sí? Tú eres menor, ellos son el ungido, y a partir de ahí pueden hacer cualquier cosa. Oye, están robando, pero no toques a mi pastor. Hay gente que se molesta y nos habla. Oiga, ¿por qué habla de los pastores? Son los ungidos. No, mi hermano, tenemos que hablar de esto. Porque de cuando te convencen de que son los ungidos, pasas enseguida a la idolatría. ¿Sí? Todo lo que dice está bien, todo lo que hace está bien, y ya no lo pones a prueba. Por eso enseñan dependencia, lo que hoy abunda, idolatría, necesidad. ¿Quién es el que ora? El pastor es el que ora. ¿Quién es el que hace milagros? El pastor. ¿Quién es el que sana personas? El pastor. ¿Quién es el que echa demonios? El súper ungido. El pastor allá encima dice, tengo 4 días ayunando, y hoy recibí una visión, hoy recibí sueños, y la gente se queda con esa idea, gente preguntándoles, oiga, ¿y me puedo casar con este? Lo que enseña la Biblia, otra vez Romanos 8:14, y ya con esto terminamos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Dijo Jesucristo un día, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Por gente así es que los pastores quieren controlar y controlan, hasta amistades y todo. En eso consiste la forma de subyugar.
¿sí? Y si no haces caso, te declaran rebelde. Y no les importa destruir familias. Tu esposa no se somete, tu esposa está en rebeldía. En eso consiste la forma. Seguiremos hablando de esto, pero la orden de la Biblia es sal de ahí. Sal de ahí. Dios te bendiga, mi hermano, y nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana.